Es un placer, muchas gracias por haberme invitado. Vengo de Pasaya, Pasajes, y bueno, tenemos un cierto vínculo histórico, emocional, porque los astilleros reales que se han mencionado aquí varias veces, inicialmente estaban ubicados en Pasaya, en Pasajes, pero como estaban muy cerca de la frontera con Francia, cada vez que había jaleo con ellos, lo primero que hacían era venir a Pasaya y daban fuego a los astilleros. Entonces llegó un momento que el rey se hartó y trajo los astilleros para aquí, después los llevó un poquito más lejos hacia Santander, Astillero, Guarnizo, y después creo que acabaron en Ferrol, cada vez más lejos de la frontera con Francia. Pero bueno, junto con esos astilleros reales, Pasaya era un lugar estratégico porque era un puerto muy bien protegido por mar, no por tierra. Aquí lo bueno es que teníais marismas y los cañones pues se enfangaban, y eso es lo que me explicaron en algún lugar. Pero yo lo que vengo a contaros es una historia que tiene que ver con, bueno, con un recorrido personal que inicié cuando era pequeño, que inicié cuando de chaval, pues me apasionaba las embarcaciones de madera. Me encantaban los barcos de madera, como a muchos niños pues les pueden encantar los camiones de bomberos o los aviones o los trenes, ¿no? A mí me gustan los barcos de madera. Y bueno, soy de Donosti, que está al ladito de Pasaya. De hecho, Pasaya hasta principios del siglo XVIII era parte de San Sebastián. Y allí, pues bueno, en el puerto Donostiarra yo disfrutaba mucho con este espectáculo bueno, de pesca, de pescadores. Había una lonja, había rederas, había un barullo y olor a pescado, ¿no? Y desafortunadamente, con el tiempo, pues lo que tenemos es un panorama completamente diferente, porque estas embarcaciones de madera que a mí me encantaban, me apasionaban, pues desaparecieron y fueron todas reemplazadas por embarcaciones de poliéster. El salto fue demasiado radical, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la modernidad, pero lo que conviene es también no perder lo del pasado, ¿no? Ese conocimiento y esa tradición tan interesante. Bueno, por ese motivo, debido a que estaba muy enfadado, decidí que yo iba a ser quien iba a construir esas embarcaciones, y por eso decidí, en un contexto en el que nadie quería barcos de madera, pues que iba a ser yo el que los fuera a construir. Obviamente no era una motivación comercial, porque claro, nadie quería esos barcos. De hecho, estaban en aquel entonces muy desprestigiados. Porque bueno, ya los últimos barcos están sometidos a reparaciones por gente no muy cualificada, que empleaban además mala madera. Esas reparaciones se solían estropear muy rápidamente. En fin, un desastre, ¿no? Entonces, las embarcaciones de madera se desprestigiaron rápidamente junto con este nuevo material que parecía que iba a ser indestructible. Y bueno, ya han pasado pues ya unos cuantos años, casi 50, y nos hemos dado cuenta pues que tampoco es la solución fantástica. De todas maneras, cuando decidí aprender el oficio de carpintero Ribera, ya no tenía la oportunidad de aprenderlo en casa. Y bueno, tuve que irme lejos, tuve que ir a una escuela de carpintería Ribera en un museo marítimo que estaba en Estados Unidos. Lo conocí por casualidad, a través de un programa de televisión. Y bueno, pues ahí, cuando me dirigí hacia allí, también empezó un poco a despertarse dentro de mí el interés hacia los barcos históricos, cómo serían esos galeones. Y lo cierto es que esos galeones, pues sí que están representados iconográficamente. Hay un montón de cuadros en los museos, hay una serie de grabados muy interesantes como este, que nos muestran qué aspecto tenían, ¿no? Pero en realidad no sabíamos estos barcos históricos tan importantes, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de una época, en el siglo XVI, de los cohetes que abrieron los océanos a la humanidad, ¿no? Y bueno, y esos cohetes pues eran de nuestro contexto, ¿no? Eran del contexto
Cantábrico, desde Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, era aquí los lugares donde se hacían esos barcos tan avanzados que ya estaban ya adaptados para navegar por el ancho mar, porque previamente a ir a América, ya la gente de aquí tenía costumbre desde hace siglos a manejarse por el contexto atlántico. No, tal vez no sin ir tan lejos como América, pero ya habitualmente solían ir a lugares, pues, a Inglaterra, a Islandia, en fin, lugares remotos. Y para cuando los intereses geopolíticos fueron trasladados del Mediterráneo a América, con el descubrimiento oficial de América, pues bueno, ya la tecnología marítima de aquí estaba lista para ese trasvase de intereses, ¿no? Bueno, pero ¿cómo eran estos barcos? Porque cuando leemos libros de historia, y bueno, ya que si estáis aquí es porque os interesa la historia, entonces, pues podemos leer, sí, tal galeón, pues fue a tal lugar, y bueno, pero a mí lo que me interesa es, ¿y cómo era ese galeón? ¿Cómo era esa tecnología que posibilitó ese desarrollo marítimo, que escribió esa historia marítima? Bueno, pues afortunadamente, para mí al menos, y para bueno, todo el mundo, la humanidad, pero a mí personalmente, lo cierto es que en aquel entonces, justo cuando me dirigí a formarme, a ser carpintero de Ribera, pues tuve un gran regalo del destino, y ese fue esta portada de National Geographic en el año 85, cuando es una época en la que solo publica en inglés National Geographic y le dedica la portada al descubrimiento de la nao ballenera San Juan, que yo hasta entonces, hasta la lectura de esta revista, pues desconocía la existencia de este galeón. Y como veis, ahí pone los balleneros vascos en América en el siglo XVI. Muy interesante. Sí era conocedor de esas actividades balleneras de nuestros antepasados. De hecho, los vascos era una actividad en la que se especializaron a nivel industrial y lo realizaban en exclusividad. Era una cosa bastante curiosa porque estamos hablando de una actividad industrial muy lucrativa, pero lo cierto es que era muy exigente. Cazar ballenas en aquel entonces era complicado. Y es una cosa que empezaron a hacer aquí en la costa cantábrica, pero es que en un momento dado les da por irse allí donde hubiese más ballenas, que era, bueno, pues Terranova, Noruega, Islandia, Groenlandia, en fin, lugares muy, muy, muy complicados de llegar, muy complicados de establecerse. Pero bueno, pues era una gente que tenía mucho arrojo y allí fueron. Y lo cierto es que con la lectura de esta revista aprendimos muchas cosas y una de ellas es que la nao San Juan es una nao, un galeón. En aquel entonces el término se utilizaba indistintamente para el mismo tipo de barco. Fue construido en Pasaya. O sea, es algo sorprendente, ¿no? Es un barco que es construido en Pasaya y que es encontrado gracias a un documento que descubre una historiadora canadiense, Selma Huxley, que, para su sorpresa, cuando dio con las primeras pistas de esta actividad ballenera en Canadá, ella era desconocedora de esta historia. Lo mismo le pasaba al gobierno de Canadá, no conocían ese vínculo histórico, y en un momento dado, bueno, le piden que emprenda una investigación ya más exhaustiva, y eso le lleva a encontrar en Valladolid los archivos, pues un documento que ubica con precisión el naufragio de este galeón. El gobierno de Canadá tiene un departamento de arqueología subacuática que, liderado por Robert Grenier, un pionero de arqueología subacuática, decide ir a buscarlo y lo encuentra muy rápidamente. Y se dan cuenta que están ante el pecio de un galeón del siglo XVI que está muy bien conservado, y de hecho es el galeón mejor conservado que se encuentra hasta el momento. Esto es en el año 78. Es en el año 78. Bien. Oh, perdón. Un momento. Sí, aquí tenemos. Bueno, estos
Estos arqueólogos encuentran el barco en las costas de Labrador y se dan cuenta que, bueno, como he dicho, está muy bien conservado y por ese motivo deciden investigarlo exhaustivamente. Para ello deciden que la mejor manera de investigar este barco, un barco que corresponde a como se ha dicho previamente, es una época en la que todavía no existen las representaciones gráficas para construir barcos, es decir, no hay planos, y que por ese motivo es una oportunidad única para aprender de la tecnología marítima oceánica del siglo XVI. Por eso deciden desmantelar este barco. Es una tarea que les lleva muchísimo trabajo porque ya veis que este submarinista está conectado con una manguera. Ya veis, ¿no? La manguera que le llega desde la superficie para alimentarle con agua caliente para que pueda trabajar. Estamos hablando en verano de una temperatura de 2 grados centígrados. O sea, una locura, ¿no? Ya en invierno, por ejemplo, no se puede uno sumergir porque la bahía donde se hundió el barco estaba cubierta de hielo. No he dicho que este barco se hundió cuando estaba anclado, estaba fondeado y una tormenta muy grande lo que hizo fue romper el ancla o la amarra y el barco partió a la deriva y se quedó encallado en la propia costa. Entonces estamos a apenas 10 metros de profundidad, pero en un lugar donde es un lugar donde trabajar es muy complicado por estas temperaturas tan frías. Lo que tenemos es un trabajo que va a durar durante 8 campañas que duran no mucho, aproximadamente 2 meses, porque allí pasan rápidamente del invierno al verano y del verano al invierno de nuevo, no hay ni primavera ni otoño prácticamente, entonces los veranos son muy cortitos y por ese motivo, pues ellos, deciden que tenían que desmantelar el barco rápidamente, pero se encuentran con la dificultad de que, creyendo que los clavos de hierro se habían oxidado completamente, y así era el caso, se podían observar los orificios vacíos donde en el pasado estaban, están los clavos. A la hora de desmantelar el pecio se dan cuenta que no consiguen separar las piezas porque no se habían dado cuenta que en aquel entonces lo que hacían era construir con una técnica mixta, es decir, empleaban clavos de hierro, pero también clavos de madera, cabillas de madera, y estas estaban como en el primer día, estaban sólidamente clavadas a todas las piezas del barco. Una cosa, increíble. El barco estaba, pero muy, muy bien construido, y por ese motivo tienen que idear este sistema que veis en la foto a la izquierda, que es un gato hidráulico al que le han añadido una solapa, una chapa de metálica que la insertan entre las maderas y con la presión hidráulica lo que consiguen es, con esa fuerza hidráulica, separar las piezas un poco para a continuación cortar las cabillas con esa sierra fina que tiene ahí el submarinista a su derecha, y una vez todas las cabillas cortadas consiguen extraer las piezas con una grúa y podéis ver a continuación, este es el talón del codaste, que está ya en una gabarra, la gabarra que tiene la grúa, es la gabarra también que tiene las calderas de agua caliente, es una plataforma de trabajo que idean los arqueólogos para extraer todas las piezas de este galeón. Os he dicho que no se había realizado nunca este tipo de operaciones debajo del agua, porque la tecnología subacuática es bastante reciente, es el comandante Cousteau quien va a inventar los neoprenos y también las bombonas de oxígeno, porque hasta entonces se trabajaba con escafandras y, claro, estaban muy limitados y no era una tecnología muy apta para realizar excavaciones arqueológicas muy minuciosas. Aquí, sin embargo, arrancan con estos sistemas que prácticamente tienen que inventárselo todo y así poco a poco van extrayendo todas las piezas hasta
que también cada una de las piezas es inventariada con todo detalle. Tenemos 3.000 piezas parecida a esta, dibujada con todo detalle. Hoy día los arqueólogos navales tienen la ventaja de poder escanear estas piezas, pero antes lo que hacían era dibujarlas una a una, a mano. Bueno, era un trabajo colosal. Con estas 3.000 piezas lo que hacen es toda la información que ellos han extraído de allí, después de haber devuelto las piezas más banales, más normales, las devuelven al mismo lugar de donde fueron extraídas, porque se dieron cuenta que la madera estaba perfectamente conservada y que de esta manera, pues devolviendo las maderas al mismo lugar, pues iban a estar conservadas otros 500 años perfectamente sin gastarse dinero, pero las piezas más significativas las van a conservar, las van a guardar y están a día de hoy expuestas en un fantástico museo que crearon in situ. Con toda la información, un equipo de modelistas navales va a realizar un sinfín de maquetas de diferentes tamaños, en diferentes fases de construcción, porque lo que quieren es construir el puzzle que les va a permitir realizar bueno, los planos arquitecturales que no se hacían entonces. Son los planos que estaban en la mente de los constructores navales, que, como se ha dicho antes, eran transmitidos generacionalmente de padres e hijos. Era un conocimiento empírico. Sí que tenían medidas establecidas, medidas estándares, tenían proporciones muy concretas que eran conocidas por todo el mundo, pero así como las casas no las hacían los arquitectos, sino las hacían los maestros canteros, tanto aquí como en Guipúzcoa, lo mismo pasaba con los barcos. Entonces, a la hora de preguntarnos cómo eran realmente estos barcos, pues hasta este momento no lo sabíamos. Bueno, gracias a este trabajo nos encontramos con estos planos. Bueno, hay una serie de planos de todo detalle, tanto de planos que nos proporcionan con exactitud la forma del casco, pero también tenemos planos de construcción donde están especificados pues todas las juntas, todos los materiales, en fin, con todo detalle, una maravilla. Y aquí tenemos la sección, bueno, la cuaderna maestra. Esta es la sección central del barco. Y lo que podemos apreciar es que ya es un barco que tiene bueno, se había estimado inicialmente que podía tener unas 250 toneles. En realidad tiene cerca de 300. Es un barco mediano para la época, muy típico, que lo que tiene el cometido es de transportar el máximo de barricas de aceite de ballena, que es lo que buscaban. Cuando iban a cazar ballenas, la carne, bueno, pues se la comían, pero lo que les interesaba era sobre todo el aceite de ballena, que se utilizaba para el alumbrado y también para la industria textil, tanto para hacer jabón, para limpiar la lana, y después también, una vez procesada la lana, para hidratarla o lubricarla. Bueno, la idea de los arqueólogos era bueno, llegar a reconstruir un navío, un galeón transoceánico del siglo XVI, aquellos que, bueno, abrieron esos océanos a la humanidad. Ya lo tenían, pero la idea de los arqueólogos era, sobre todo, construir una maqueta. Una maqueta, aquí la tenemos. Hay dos maquetas de este barco en el mundo. Una está en el Museo Ballenero que hicieron allí, en Canadá, y otra es la que hicimos en Albaola, en Pasaya, sobre todo de cara a construir otra cosa más grande, que es el barco a escala real. Y es lo que decidimos hacer porque yo personalmente, cuando decidí aprender el oficio, ser carpintero de ribera, era algo, bueno, a lo que yo no sabía dónde me iba a llevar ese oficio, no tenía ni idea. Mi intención era recuperar ese patrimonio perdido, ese patrimonio que nadie quería, en un contexto en el que había un desinterés social absoluto
Y bueno, en ese contexto tan amplio, tan vasto como el propio mar, dije, pues bueno, ya me echo al mar y llegaré a donde llegue, ¿no? Pero lo que tenía muy claro es que idealmente tenía que construir la nao San Juan. Era como, no sé, era en ese momento en el que yo tomé una decisión personal muy importante. El destino me trajo esta gran noticia, esta bomba, ¿no? Este barco tan emblemático, porque estamos hablando del barco más emblemático del siglo XVI a nivel mundial, desde el punto de vista de valor científico, y me lo tomé como un regalo del destino. Me parecía que no construir, no proyectarme para construir este barco, pues era desperdiciar una oportunidad, un regalo fantástico. Pero, obviamente, estaba solo. Estamos hablando del año 87, cuando empecé a aprender construcción naval. Estaba solo y, bueno, solo uno no puede hacer estas cosas. Tiene que crear un equipo, tiene que crear un contexto. Y entonces lo que hice fue fundar hace 25 años una asociación cultural que le llamé Albaola. Albaola es un término naval, es una pieza de construcción naval, de galeón, difícil de explicar ahora exactamente qué pieza es, no me voy a extender en cosas muy técnicas, pero es una pieza de un hombre vasco que cayó en desuso, pero que aparece mencionada muchas veces en la documentación del siglo XVI, y me pareció que era muy oportuno pues recuperar también una palabra para nombrar a nuestra nueva organización. Y después de unos cuantos años de recorrido, bueno, inicialmente en un contexto pequeño, porque creamos un pequeño taller, ya digo creamos porque enseguida pues pude juntar un pequeño equipo que me ayudó a dar los primeros pasos, venían también voluntarios, empezamos construyendo pequeñas embarcaciones de diferentes épocas, de interés patrimonial. En el año 2004 construimos la primera réplica de una chalupa ballenera que estaba asociada al propio galeón, porque los galeones servían para el transporte de todo, de los hombres, de las herramientas, de los alimentos, en fin, de todo. Pero la cacería, la actividad se realizaba a bordo de las chalupas balleneras que transportaban esos galeones. Estamos hablando de pequeñas embarcaciones de 8 metros, pensadas en una tripulación de 6 remeros y el patrón. Y bueno, así empezamos, porque también junto con el galeón encontraron una de esas chalupas muy bien conservadas, pero ya llegó el día en el que pudimos, la Diputación nos ofreció este espacio ya está modificado, este hangar que veis ahí enfrente es la construcción que le añadimos al propio astillero. La parte blanca del fondo es la parte original, pero todo lo que veis ahí de madera es lo que vamos a edificar para, responder o dar cobijo a nuestro sueño, que es el de construir la réplica fiel de la nao San Juan. Y ahora lo que os voy a enseñar es una serie fotográfica donde podéis ver el proceso de construcción, ¿vale? Que es un proceso de construcción que empezamos a mediados de 2014, ahora estamos muy cerquita de acabar el barco, es una lástima lo de la pandemia, ahora hemos estado 2 años parados, hemos hecho barcos pequeñitos. Bueno, os enseñaré uno, creo que tengo preparado una embarcación que hemos construido durante este periodo tan nefasto, pero si no el barco ya estaría, el galeón ya estaría en el agua. Pero bueno, esta es la quilla. Esta es la quilla que tiene una característica, no me voy a extender en cuestiones muy técnicas, tampoco voy a utilizar palabras raras, pero la quilla es una pieza bastante excepcional porque está construida de una manera muy curiosa, ya que tenemos, primero está hecha de haya, el resto prácticamente está hecho de roble, entonces decidimos respetar las mismos tipos de madera, y para hacer este haya, talamos un árbol muy grande porque era necesario para darle las características necesarias, debido a que generalmente las quillas son piezas muy sencillas en los árboles o en los barcos, son
unas vigas, es una viga muy grande, a veces hechas de varias piezas, según la eslora del barco, pero de una sección rectangular. Vamos, muy fácil de realizar, es una de las piezas más sencillas de un barco. Pero no es el caso de nuestra quilla, porque tenemos dos piezas en una. Tenemos la quilla y la primera tabla o traca, la tabla del casco, que está labrada en la misma pieza. Vamos, son dos piezas en uno. Y no sé si podéis apreciar, bueno, en medio de la quilla tiene una sección en T, y a medida que venimos hacia aquí y hacia el fondo ya es una sección en Y. Ahí está, esta parte de la zona más próxima está todavía sin labrar, esta zona inferior, pero bueno, ya ves, ¿por qué hicimos así? Bueno, pues porque la quilla original la tenéis aquí. No sé, es un poco oscura, pero es exactamente igual. Entonces decidimos, bueno, esta quilla no tiene mucho sentido, pero la vamos a hacer igual. Queremos aprender de nuestros antepasados. De hecho, el proceso... Ah, tenemos un láser. Muy bien, muchas gracias. Láser. ¿Cuál es el botón? Porque es que hay muchos botones aquí. Es como un mando de televisión. Ah, no sabes. Bueno, da igual, da igual. No, da igual, no importa, ¿verdad? Bueno, para no perder el hilo, aquí lo que tenemos es una quilla que dices, joder, es que qué extraño, ¿por qué harían así? Bueno, pues que estaba hecha así hace 450 años. Parece ser que es un elemento vestigial, porque en tiempos anteriores, unas décadas antes, estos barcos, estos galeones, se construían con una técnica muy diferente, se construían con el casco atingladillo. No sé si veis lo que es, son las tablas del casco solapadas una encima de otra, como si se trataran las tejas de un tejado. O sea, no es un casco liso, eso se puede apreciar también en las embarcaciones de los vikingos, si os fijáis en cualquier ilustración de un barco vikingo, porque todos los barcos vikingos están construidos con esta técnica. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Están construidos a tingladillo. Bueno, los galeones, sabemos porque hay otro galeón del siglo XV que se construyó en la costa vasca y que naufragó en las costas de Gales, en Newport, y es conocido como el barco de Newport, y lo podéis ver en internet. Es un galeón enteramente construido a tingladillo. Aquí tenemos un barco que corresponde con una técnica novedosa que se desarrolla en el Renacimiento, en el Cantábrico y posteriormente ya en toda Europa. Bien, entonces parece ser que esta quilla es un elemento vestigial que corresponde más a la técnica de construir con la técnica anterior, pero que de alguna manera la han conservado y la han adaptado a este nuevo tipo de galeón. Bueno, yo creo que al poco tiempo de construir el San Juan, este tipo de quillas ya pasarían a ser completamente obsoletas y construirían ya de la manera más habitual. Bien, aquí ya lo que tenemos es, bueno, pues ya la quilla, hemos puesto el espejo de popa, el codaste, la roda, se ve el inicio de la roda a la derecha abajo, y lo que tenemos es, bueno, pues la primera serie de cuadernas que las hemos montado, bueno, siguiendo la cronología de la época, es decir, en aquel entonces lo que hacían era añadirle piezas a las cuadernas, pero a medida que el barco iba siendo construido hacia arriba. Ya en tiempos más recientes, en tiempos de Gastañeta, a finales de la época de Gastañeta, que ya hablaremos un poquito después, esas piezas ya están previamente ensambladas, y de abajo a arriba del todo. Aquí todavía, como veréis en estas imágenes, esta secuencia, veréis cómo vamos añadiendo las piezas, y aquí es donde vemos a los genoles, que son los genoles. Los genoles son estas partes de la estructura, estos son los genoles. Ya que estamos con este láser, las partes de la cuaderna inferiores se llaman varengas, genoles, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es
las ligazones. Primera ligazón que se le va añadiendo al barco, pero no clavadas lateralmente unas con otras. De hecho, son ligazones flotantes. Es algo que en tiempos ya más posteriores es una técnica que va a desaparecer. Ya previamente toda la cuaderna de abajo arriba, como he dicho antes, van a ser unidas lateralmente. Pero aquí estas piezas, estas ligazones, van a ser clavadas en este nivel, pero por una tabla exterior. Una tabla exterior y después se le va a colocar una tabla en el interior como si fuera un sándwich. Bueno. Bien. Bueno, ya veis, ahí el barco está creciendo. De hecho, tengo constancia de que alguno de vosotros conocéis nuestro proyecto, habéis estado, pero si no lo conocéis, no he dicho que es un astillero museo, que es visitado por mucha gente y que la gente, como veis aquí, alrededor del barco, desde muy cerca, puede contemplar la construcción. Tenemos una sala de exposiciones previamente donde explicamos la historia del barco, cómo estaba construido y para cuando el visitante ya llega al astillero, pues puede comprender el proceso constructivo de una manera más pedagógica. Bien, esta fotografía es interesante porque bueno, es una visión, una vista que el visitante no ve cuando viene al museo, porque no tiene posibilidad de acceder al barco, debido a que es una zona de trabajo por ahora. Sí os adelanto que cuando el barco esté flotando, será habilitado como barco museo. Cuando no esté navegando, el barco recibirá visitantes y es entonces cuando el visitante podrá observar y aprender cómo eran las características de los galeones del siglo XVI. Aquí irá la base del palo mayor. Esta pieza, esta tabla larga, es albaola. Antes he dicho el término de nuestra asociación. Albaola quiere decir en euskera el tablón lateral, sin más. En cada cubierta hay una albaola. Esta es la primera cubierta y aquí estamos viendo cómo estamos ya añadiendo las segundas ligazones. Aquí tenemos la primera que os he mencionado antes. Aquí se ve apenas la cabeza de los genoles, apenas, no sé si los veis, aquí sí, aquí creo que se ven, sí. Esta es una cabeza de genol, esta es otra, esta es la ligazón y esta es la segunda ligazón. Es un proceso curioso. Aquí ya más ligazones y ya tenemos todas colocadas y estamos ya colocando los baos de la segunda cubierta de un barco que tiene 3 cubiertas más la del castillo de popa y proa. Bueno, aquí ya podéis ver, esta es la estructura del castillo de proa, el castillo de popa está aquí. Es un barco que proporcionalmente es muy alto y en la época de Gastañeta los barcos se van estilizando proporcionalmente, digamos que mantienen el mismo puntal que estos barcos del siglo XVI, pero la eslora es casi el doble. Y bueno, aquí estamos dentro del castillo de popa. Esta va a ser estamos clavando aquí lo que sería la fogonadura o la base del cabrestante. El cabrestante es una bobina, un tronco vertical al que se le practican unos orificios para insertar unos palos largos y los marineros van a girar y van a embobinar todos los cabos que tienen el objetivo de izar todos los elementos pesados de un barco, como las anclas, las chalupas, los toneles, etcétera, etcétera. Y aquí ya veis, es muy curioso porque a medida que el barco va creciendo, se va estrechando muchísimo, porque es un barco muy alto. Entonces, para que el barco sea verdaderamente estable, todas las maderas son mucho más finas, va afinándose
digamos, el escantillonado que llamamos nosotros, las dimensiones de las maderas son casi la mitad, y tanto de la estructura como de las tablas exteriores, pero también la forma del barco. Aquí estamos a una altura de casi de 11 metros de la quilla. Aquí está el barco ya entablándose. Es la parte final del barco, es entablar. Estamos ante un momento muy emocionante porque, de hecho, es un proyecto que, afortunadamente para nosotros, obtuvo el patrocinio de UNESCO en 2015 en base a la autenticidad del proyecto. Ya sabéis que, bueno, hasta no haber investigado este barco, pues no se sabían cómo eran las características de estas embarcaciones. Entonces, bueno, se han construido a lo largo del tiempo pues embarcaciones, bueno, que evocan lo que podía ser un barco, pero claro, más o menos con proporciones y maneras de construir y diseñar los barcos un poco más o menos inventadas, ¿no? Y por ese motivo, este es un motivo muy emocionante porque tenemos aquí la tecnología que posibilitó esa historia fantástica, tanto de esta historia ballenera que os estoy comentando, pero es que estos barcos son los que prácticamente realizaron la primera etapa de la historia de España en las Indias. La carrera de Indias se hacía en un 80% con barcos del Cantábrico, barcos que se construían entre aquí y Guipúzcoa, y eran los barcos que bueno, posibilitaron la carrera de Indias. Una vez que ya estaban un poco, prácticamente todos los balleneros que iban a Terranova, después de unos 5 años, estaban ya muy cansados los pobres, ¿no? Porque recibían mucho trote, tenían que navegar entre trozos de hielo, en fin, era una mar muy brava, y después los últimos otros 5 años los dedicaban a navegar en la carrera de Indias, que era ya una navegación mucho más tranquila por el sur del hemisferio norte del Atlántico, ¿verdad? Aquí tenemos ya otra imagen más reciente, entablando, ya poco nos falta. Y lo que queremos es, antes de entrar en materia con un pequeño guiño que os he hecho aquí a Colindres, lo que queremos y nuestra idea es pasar de esta segunda fase, porque la primera fase es la de la investigación arqueológica que realizaron los canadienses. Esta es la segunda fase, que es la construcción de la réplica fiel de este galeón, que no será equipado con nada moderno, es decir, no tendrá ni motor ni nada, ¿no? Será tal y como era, construido con los mismos materiales, embreado, calafateado, con cáñamo, en fin, todo orgánico 100%, todos los clavos, los pernos enormes, los estamos forjando allí en Albaola. Es un proceso muy interesante porque estamos recuperando también oficios asociados a la construcción naval, es decir, oficios como la herrería. Hemos construido unos telares que vamos a empezar próximamente a producir las lonas que van a servir para confeccionar las velas que van a llevar este barco al otro lado del Atlántico, porque sí, eso es lo que solemos contestar a nuestros visitantes que nos preguntan: ¿y qué pasará con el barco cuando esté en el agua? Y digo, bueno, pues el barco cuando no esté aquí recibiendo al público, ¿no? Como he dicho antes, recibirá a visitas, será un barco museo, pero es un barco que tiene la vocación de navegar. Vamos a navegar a Canadá, al mismo lugar donde el barco naufragó, intentando no replicar esa faceta. Y sí, queremos navegar como hacían antes, eso es, a vela exclusivamente. Queremos navegar equipando el barco con todos los elementos que aportaban, las chalupas balleneras, los calderos. Estamos proyectándonos para confeccionar grandes calderos de cobre, que eran los que servían para fundir la grasa de la ballena.
y un sinfín de elementos como arpones, en fin, herramientas, barricas, los alimentos también serán los mismos que están documentados entonces. Vamos a navegar con muchísima sidra. La sidra era la bebida de a bordo. Estamos hablando de 3 litros por persona y día. Era la norma. Sí, era la norma, ¿eh? Y es que el agua se estropeaba. Se estropeaba el agua. De hecho, el agua ya previamente, antes de ser, a veces embarcaban agua y tal, pero no mucha, porque se estropeaba. Pero previamente también intentaban evitarla, porque muchas veces solía estar contaminada por las heces de los animales y, bueno, la gente enfermaba bebiendo agua. No así bebiendo sidra. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sabemos que los canadienses están muy, muy emocionados con este proyecto que tenemos, nos van a ayudar, quieren recibirnos y quieren celebrar este acontecimiento con nosotros, porque nosotros, una de las motivaciones para ir a Canadá navegando es porque, primero, nos va la marcha, nos gusta mucho navegar, nos gusta navegar en embarcaciones de época, lo hacemos habitualmente en embarcaciones menores, y entonces, bueno, va a ser muy emocionante navegar con este barco. Vamos a aprender continuamente, así como estamos aprendiendo todos los días de las técnicas de construcción, porque nosotros somos carpinteros de ribera, sabemos hacer barcos de madera, pero no sabíamos hacer un galeón del siglo XVI. Lo mismo nos va a pasar con la navegación a bordo de este barco. Vamos a entender muchas cosas que hasta entonces, pues bueno, no conocemos. Y después también lo que queremos es navegar hasta allí para agradecer al gobierno canadiense de habernos hecho semejante regalo. Imaginaros, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Cuando eres apasionado del mar, de la historia marítima, de la construcción naval, que de repente te regalen el barco más emblemático del mundo, del siglo XVI. Una maravilla. Es el barco, por cierto, que representa el patrimonio subacuático de la humanidad. Todos los barcos hundidos en todos los lugares del mundo que tienen un interés histórico están representados por la imagen del San Juan en la UNESCO. Una maravilla. Y para finalizar, bueno, estoy muy contento de estar aquí porque, como se ha comentado antes, se ha mencionado varias veces, este es Antonio Gastañeta y Turribalchaga. El segundo apellido es un poco más complicado. Sí, un fantástico marino e ingeniero naval de Mutriku, que revolucionó la ingeniería naval y que, bueno, y que aquí hizo muchas cosas. Aquí, en Guarnizo, en Astillero, hizo muchísimas cosas. Revolucionó la navegación. Estamos muy orgullosos de él. Estamos muy contentos también que lo queréis tanto por aquí. Javier también ya hablamos de esto, porque antes de estar aquí tuve la oportunidad de estar en Astillero, me invitaron, mis amigos Javier, que está aquí presente, y bueno, sé que ahí también le tenéis mucho cariño y eso para nosotros es muy, muy emocionante, ¿verdad? El mar lo que hace es, bueno, el mar tiene también su lado un poco oscuro, pero también es un lugar de encuentro de excelencia, ¿no? De diferentes culturas marítimas, como la Vuelta al Mundo del Cano, donde hay tanta gente navegando de tantos países, ¿no? Griegos, italianos, holandeses, en fin, hay de todos los lugares. Y bueno, el que estuviese aquí es muy importante. Y de hecho aquí, voy muy rápido, vaya, es que estoy dándole al botón. Sí, bueno, el arte de fabricar reales, creo que se escribió aquí. Aquí, este es el libro de referencia, creo que es el tratado más importante de aquella época, tratado naval, que lo escribió Gastañeta aquí, ¿no? Que tanto ha inspirado, que ¿no? tanto ha influenciado en aquella época, influenció tanto la navegación en el Atlántico como en el Pacífico. Y bueno, y como estamos ya de repente, he dado el salto del siglo XVI a principios del siglo XVIII, pues os quería presentar nuestro patache Juanita Larando. Juanita Larando no es gerundio, es un apellido, ¿eh? Le pusimos el nombre a este patache del siglo XVIII, que hemos construido a partir de planos esta vez. Es una época en la que ya, como se ha dicho antes, ya en el siglo XVIII
se construyen las embarcaciones a partir de planos ya muy detallados, y nosotros tuvimos la oportunidad de echar mano de uno de los planos de una colección fantástica de un constructor naval de Orio, en Guipúzcoa, Mutiozábal, un amigo, Jesús Mari Perona, el fantástico modelista naval que hizo la maqueta de Nuestra Señora Concepción y Ánimas, que está en el Museo Naval de Madrid. Jesús Mari hizo la maqueta de ese barco que se construyó aquí, en Colindres. Barco fantástico. Bueno, este barco es contemporáneo de aquel. Este Patache es una embarcación que está muy extendida por todo el Cantábrico. Vamos, había cantidad de pataches aquí en la bahía de Santoña, en Santander, en todo el Cantábrico había pataches, porque era el barco por excelencia que realizaba el cabotaje costero. Principalmente transportaban mineral de hierro entre las ferrerías, pero es un barco que también se dedica a transportar todo tipo de productos, de barricas, etc., lo que hiciera falta. Tengo muchas ganas de visitaros con este barco, cuando el viento sopla a favor, a ver si el verano que viene tenemos la posibilidad de venir por aquí, porque es que navega fantásticamente. Tiene una tripulación de 18 remeros cuando no hay viento, y después tiene 2 velas preciosas, que estas, mira, estas 2 velas son las velas de invierno, son las velas pequeñas, pero en verano la vela blanca sustituye a la roja en proa, es la trinqueta, y en su lugar de vela mayor hay una mucho más grande, y bueno, y esta imagen que tenemos aquí es un vídeo que no sé si va a funcionar, si le doy, es muy cortito, es un vídeo. A ver si consigo, sí. Ahí vamos a 8 nudos, pero 8 nudos y medio, me acuerdo. Muy bien, el barco no se movía nada. Y eso es el interés de recuperar un barco histórico, ¿no? Porque es un barco que lo has conocido en una maqueta previamente o en un plano, y llega el momento que te da la oportunidad de conocerlo, de descubrir sus secretos. Y es una maravilla de barco. Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y gracias por haberme invitado.